Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a 24 Horas Dominical. Frente a un posible desbordamiento en el sistema de salud, hospitales de Quito se refuerzan e implementan más camas para atender a pacientes con COVID-19. Según las estadísticas, a diario están ingresando a los centros entre 200 y 300 personas con problemas respiratorios. Aquí empezamos hoy. Este tanque gigante de oxígeno fue instalado el pasado jueves en uno de los centros de atención rápida que se encuentran en los exteriores del hospital IESUR y servirá precisamente para abastecer de oxígeno a las 35 camas nuevas que llegarán en los próximos días. Entonces esa es la oportunidad para 35 personas más de Dios mediante salvarles la vida. Según el director, actualmente hay más de 500 personas hospitalizadas en este centro, distribuidas de la siguiente manera: 200 personas en hospitalización, 135 en puestos de observación de emergencia, 60 personas en unidad de cuidados intensivos y 50 personas en las carpas, esperando muchas de ellas que se habilite una cama. Está cambiando todo porque ya las personas no vienen leves, vienen graves, y ya los familiares no vienen pocos, vienen todos. Entonces tengo una guerra dentro y una guerra fuera del hospital. Y no es el único hospital que ha modificado sus instalaciones para poder atender a todo el que llega. El Centro de Atención Bicentenario instaló 2 carpas en los exteriores para atender a aquellos que presenten síntomas. Lo que se tiene previsto es seguir creciendo, la mayor capacidad posible, con los recursos que tenemos. Hemos solicitado recursos también. El Hospital de la Policía, de su parte, gestionó la entrega de estos centros móviles al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que cuenta con camas y respiradores, pero además... Nuestra planificación es incrementar 9 terapias intensivas más en el quirófano. Situación similar se vive en los otros hospitales de Quito, como el Pablo Arturo Suárez y Carlos Andrade Marín, que analizan la posibilidad de habilitar otros pisos e incrementar más camas. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Y tras haberles realizado la prueba de COVID-19 a los funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito en Quito, la entidad confirmó que al menos el 40% está contagiado. Por lo tanto, desde este lunes se cerrarán temporalmente las puertas de la entidad por seguridad de los usuarios y también de los trabajadores. Tras cumplirse 8 días de los operativos de control consecutivos en 7 parroquias de Quito, donde existe un incremento de casos, instituciones de seguridad no logran contener la desobediencia de la ciudadanía. Y el tema será analizado en el COE cantonal este lunes. Nightclubs clandestinos, libadores en las calles y hasta fiestas en casa siguen encontrando las autoridades en los operativos de control ejecutados en las 7 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito, donde existe un incremento de casos. Clausuramos nightclubs clandestinos, clausuramos licoreras, clausuramos también bares que no podían funcionar, discotecas en la Mariscal. A esto se suma, por la temporada de vacaciones, la suspensión de decenas de fiestas de graduación. Fiestas de graduación con alcohol, con un número impresionante de invitados. ¿Qué nos pasa a las familias ecuatorianas y quiteñas? Este domingo se cumplen 9 días desde que iniciaron los operativos intensificados en estas 7 parroquias. En 2 parroquias está disminuyendo la cantidad de fiestas clandestinas que hemos suspendido. Estas parroquias son Cotocollao y Calderón. Pero asimismo hay otras 2 parroquias del sur de Quito que no logran ser controladas y en donde existe un incremento alarmante de fiestas, aglomeración, libadores e infractores. Las 2 parroquias más conflictivas de lo que la data nos ha dado es hasta el momento es Guamaní y el Centro Histórico. Y esta información es contrastada con el número de infractores sancionados en estas parroquias. En fiestas clandestinas, que es lo que más nos preocupa, de 56, hoy tenemos 104, eso es un incremento del 86%. Este lunes el COE cantonal se reunirá en el ECU 911 para evaluar estos operativos focalizados en estas 7 parroquias, que al parecer no están conscientes sobre la situación que atraviesa la capital. En Quito, Paul Coello, 24 horas.
Los operativos de control en las playas de Esmeraldas, Manabí y también Santa Elena se reforzaron este fin de semana. Incluso la policía montada apoyó en la vigilancia para evitar la aglomeración de personas en estas zonas. En algunas áreas, como Las Palmas, hubo desalojos ante el incumplimiento de medidas de bioseguridad. El COE Nacional en días pasados aplazó la reapertura de las playas del país para el próximo 5 de agosto ante la propagación del COVID-19 en ciudades costeras del país como Atacames y también Esmeraldas. Otros temas. Durante la sesión solemne por la Fundación de Guayaquil, la alcaldesa Cynthia Viteri hizo un llamado al gobierno central para que pague la deuda que mantiene con la ciudad. Además, repasó los momentos difíciles que vivió la urbe por la pandemia. ¡Viva Guayaquil! El escenario por primera vez en mucho tiempo fue distinto. La sesión solemne por los 485 años de fundación de Guayaquil se llevó adelante a los pies del monumento del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro del Carmen. Solo 15 concejales y un grupo reducido de invitados vieron en el lugar primero un video que recogía las escenas de los momentos más duros que vivió Guayaquil durante la pandemia y luego, ya en el micrófono, la alcaldesa Cynthia Viteri describió las angustiosas semanas que enfrentó Guayaquil y la actuación, o más bien para ella, no actuación del gobierno central. Nos convertimos en los cercados, los aislados, los abandonados, los repudiados. En la ciudad cuyas imágenes de los caídos daban la vuelta al mundo y para muchos como mal ejemplo, nos dejaron sencillamente a nuestra suerte. Nadie sale, nadie entra. Habló además de la reacción de los guayaquileños, de los recursos que se han invertido para enfrentar al COVID y por esto último, hizo un firme llamado al gobierno. Nos deben alrededor de 130 millones de dólares, no los deben. Se nos han cogido 130 millones de dólares. Entonces, en los hombros del gobierno central, del ministro de Finanzas o de quien sea que mande en este bendito país, caerán sobre ellas cualquier responsabilidad que tenga esta ciudad respecto a su falta de recursos. Luego el llamado fue a los guayaquileños. A llamar, a escribir, a exigir de pie, a comunicarse por redes lo que por derecho nos corresponde, nuestras rentas. La alcaldesa también aprovechó para hablar de la obra de la calle Rumichaca, la que causó críticas en las últimas horas. Aseguró que significa la fortaleza de los guayaquileños sosteniendo las raíces de esta ciudad, levantando al vecino o amigo contagiado. En la sesión solemne además se entregó reconocimientos al Colegio de Médicos, enfermeras, a la Fuerza de Tarea Conjunta y al Cuerpo de Bomberos. Y finalmente se celebró que Guayaquil redujo la mortalidad por el COVID-19, haciendo un llamado a la prudencia. Se habló también del compromiso de ayudar a Quito, porque quien ha pasado el dolor comprende el dolor, concluyó la alcaldesa. Dayara Monroy, 24 horas. La vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, también realizó actividades este fin de semana en Guayaquil. Visitó la Sociedad Protectora de la Infancia Inés Chambers. Además, se refirió a las funciones que le dio el presidente Lenín Moreno. Todas las instituciones que tienen a su vez relación con el comercio internacional, el Servicio Nacional de Aduanas y aquellas instituciones que están conectadas a la reactivación productiva, precisamente para controles eficientes y para aligerar la carga de todo el sector productivo. Por otro lado, tenemos la Agenda 2030 de sostenibilidad y uno de el centro social hemos puesto, el señor presidente me ha delegado a la niñez, específicamente enfermedades crónicas y degenerativas y adopción. Al final creo que el resumen de todos los encargos es hacer más ligera la carga para el que más lo necesita. Retomamos la información, amigos. El próximo miércoles 29 de julio será la audiencia de formulación de cargos en contra del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y de su hijo Jacobo Bucaram por el presunto delito de tráfico de bienes de patrimonio cultural. Son varias las investigaciones donde los miembros de esta familia aparecen mencionados. Ninguna de las investigaciones donde aparece el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz tiene que ver con los casos de corrupción en los hospitales del IES. Pese a los insumos médicos que se encontró en su casa, es el hallazgo de otros artículos lo que hoy lo enfrenta a varios procesos judiciales. Tiene un grillete electrónico dentro de la investigación por tráfico de armas de fuego y se le formulará cargos por el presunto delito de tráfico de bienes de patrimonio cultural por las piezas arqueológicas halladas en su casa.
3 de las 20 vasijas son originales. La audiencia de formulación de cargos contra él y contra su hijo Jacobo Bucaram Puley se realizará el próximo miércoles 29 de julio a las 10 de la mañana. El juez Juan Carlos Terán dispuso además que se conforme el resguardo policial necesario para controlar la posible existencia de disturbios, pues la diligencia se realizará de forma presencial en la Unidad Judicial Penal Norte Florida en Guayaquil. Abdalá Bucaram Ortiz además es investigado por defraudación tributaria, mientras su hijo Jacobo, aparte de enfrentar junto a su padre este futuro proceso, se le formulará cargos por asociación ilícita. En esa investigación irá a audiencia de formulación de cargos con otros 3 miembros de su familia, junto a sus hermanos Abdalá Dalo Bucaram Puley y Michelle Bucaram Puley, además acompañado de su cuñada Gabriela Pazmiño. Los 3 últimos fuera del país. Pese a que la solicitud fiscal en este caso se realizó antes del pedido por tráfico ilícito de bienes de patrimonio, la jueza en la que recayó el caso aún no ha convocado a audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de asociación ilícita. En la investigación por asociación ilícita se formulará cargos contra otras 11 personas, entre ellas los hermanos Salcedo, el exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Luis Jairala, y ciudadanos que se identifican como empresarios y comparten sociedad en varias empresas. Este fin de semana también se conoció de la alerta policial por la posible fuga de Jacobo Bucaram Puley. El asunto es una alerta de información referente a la posible salida del Ecuador del ciudadano Jacobo Bucaram Puley mediante vía terrestre. La policía más tarde aclaró que esta comunicación interna no quiere decir que Bucaram ya haya salido del país, pero sí que la policía está alerta a sus movimientos. Dayana Monroy, 24 horas. El expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez, irá a juicio por asociación ilícita con el fin de ofertar tráfico de influencias para la venta de cargos públicos. 12 de los procesados en este caso admitieron ya su culpa y se sometieron al procedimiento abreviado, por lo que ya fueron sentenciados a 1 año de prisión. Tuárez insiste en su inocencia. El cura Tuárez y otras 20 personas fueron detenidas en diciembre pasado, luego de que la policía y la fiscalía descubriera una presunta red que ofertaba puestos públicos en la Dirección de Aviación Civil, hasta por $20 millones. La Fuerza Pública de Ecuador y Colombia fortalecen la lucha binacional contra la delincuencia organizada. En los últimos operativos desarticularon redes internacionales dedicadas al tráfico de drogas y también de explosivos. La lucha contra las organizaciones delictivas transnacionales son parte de los acuerdos binacionales entre Ecuador y Colombia, con evidentes resultados a lo largo de la zona de integración fronteriza. Va a seguirse trabajando en forma coordinada con Policía y Fuerzas Armadas, en este caso de Colombia. La última operación conjunta permitió sacar del mercado más de 2 toneladas de alcaloide que tenían como destino Perú por diferentes rutas del narcotráfico. Con esa coordinación importante entre las dos policías, que seguramente ustedes seguirán viendo resultados. Por su parte, la Fuerza Pública colombiana incautó 120 kilogramos de material explosivo que iban a ser usados en atentados contra sectores estratégicos del vecino país. Según inteligencia militar y expertos en explosivos, indican que serían de fabricación ecuatoriana. Es que mientras la droga sale desde Colombia hacia Ecuador, las organizaciones delictivas ingresan al vecino país precursores químicos y material explosivo. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. 2 guías penitenciarios de 28 y 46 años fueron acribillados con varios disparos al estilo sicariato en el cantón Pasaje, provincia del Oro. En el vehículo en el que recibieron los impactos iban otras 2 personas que resultaron ilesas. Habían terminado su jornada en la cárcel de Machala y llegaban hasta la escuela de formación en Tres Cerritos, en el cantón Pasaje, cuando la mujer, que también estaba dentro del vehículo, se bajó para abrir la cadena de seguridad de la puerta principal. Ese fue el momento que aprovecharon los asesinos para matar a los 2 guías penitenciarios. Las 2 personas son de sexo masculino, está por hacerse también, este momento se los está trasladando a medicina legal con el fin de poder
realizar las autopsias y toda la tramitología de ley para poder establecer otras situaciones mucho más allá, ¿no? Habrían sido más de 15 disparos los que impactaron el vehículo en el que se movilizaban las 4 personas, todos guías penitenciarios, 3 de la cárcel de Machala, incluido la mujer, y el cuarto es el chofer del correccional. Estos 2 últimos resultaron ilesos. En el vehículo sí específicamente está en el costado izquierdo. Ingresan por el parabrisas lateral izquierdo. En la escena se encontraron más de 6 casquillos. En las ventanas posteriores del vehículo se contabilizaron alrededor de 13 orificios. Los fallecidos estaban precisamente en la parte de atrás del automotor. Nos indican que en ese vehículo venían 4 personas, pero están direccionados solamente para las personas que estaban ocupando el asiento posterior. No hay nada cierto, no se maneja todavía hipótesis porque justamente estamos simplemente en esta diligencia de levantamiento e identificación de cadáveres. Los sicarios se movilizaban en motocicleta. Habrían seguido a sus víctimas hasta encontrar el momento para cometer el crimen. Uno de los guías había llegado hace apenas 15 días a la provincia del Oro. Antes, prestaba servicio en la cárcel del Turi. Este hecho violento ocurre luego de 6 días del asesinato de un reo en la cárcel de Machala. Dayara Monroy, 24 horas. Hinchas de Emelec lanzaron objetos a miembros de la Policía Nacional en los exteriores del Estadio Capuel. Los uniformados intentaban dispersar a las personas que se encontraban aglomeradas en el lugar. Incidentes entre un sector de la barra identificada con el Club Sport Emelec y la Policía Nacional se registraron este sábado en los exteriores del Estadio George Capuel. Los hinchas se aglomeraron a las afueras del escenario deportivo. Hubo harta gente, ¿viste? ¿Sabes? El griterío, tiran cohetes, todo, pero de todas maneras la policía tenía que andar atrás atrás de ellos. Uno de los integrantes de la barra aseguró que estaban realizando una caminata por las fiestas de Guayaquil cuando un uniformado agredió a una mujer, lo que provocó que inicien los altercados. Por medio de un video que circula en las redes sociales se puede observar cómo la Policía Nacional intenta dispersar a las personas que se aglomeraron en las afueras del Capuel. El momento fue subiendo de tono y los hinchas que estaban en el lugar empezaron a lanzar piedras. A lo lejos se puede observar bengalas encendidas, además del sonido de los bombos y cantos, mientras unos pocos oficiales intentaban alejarlos, pero no podían. Luego de varios minutos, los miembros de la barra se alejaron del escenario deportivo. Estaba la policía aquí y lo dispersaron, ya terminó toda la reunión y lo dispersaron. Eso sí, no quedó ni uno aquí. Isaac Jacome, Amigos, 24 aquí despedimos su noticiero dominical. Mañana volvemos con más información en 24 horas. Que descansen.